Buenas tardes, mi nombre es Jamie Galindo. Con los derechos humanos se dieron muchos cambios, entre los cuales se vio la necesidad que tenían los niños en cuanto a protección y cuidados especiales. De ahí que en 1989 las Naciones Unidas adoptaron un tratado llamado la Convención de los Derechos de los Niños. Hoy hablaremos de qué es la Convención de los Derechos de los Niños, cuál es el propósito de la Convención de los Niños, cómo garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, cuáles son los principios generales para la realización de los derechos de los niños, cuáles son los objetivos del desarrollo del milenio, qué son y cuáles son los beneficios de la atención y educación de la primera infancia para el desarrollo. Y haremos una reflexión de por qué es importante que se implementen las políticas y programas internacionales sobre la educación y primera infancia. ¿Qué es la Convención de los Derechos del Niño? Es el tratado internacional más ratificado del mundo. Sus 54 disposiciones y los protocolos facultativos que lo acompañan articulan todo el conjunto de derechos civiles, políticos, culturales, sociales y económicos de todos los niños y niñas. Con la firma de este tratado, las naciones prometen establecer estándares básicos de salud, educación, protección y servicios sociales. Las naciones reconocen con este tratado el derecho a jugar, a exponerse y expresarse libremente y a exponer sus ideas en todo aquello que les concierne. Son muchos los países que se han incorporado con los derechos de los niños en sus constituciones. Rumania ayuda a los niños huérfanos y enfermos de VIH. En Sudán se han preocupado por la protección de los niños. Y en la India se aprobó la educación gratuita y obligatoria. ¿Cuál es el propósito de la Convención de los Derechos del Niño? La Convención busca que construyamos un espacio donde los niños puedan crecer, aprender y desarrollarse. Debemos tener gobiernos responsables, sus leyes y sus políticas deben financiar programas de salud, educación y otros servicios básicos. Es labor de las familias y las comunidades conocer los derechos que tienen los niños, apoyar y respetar esos derechos. Escuchar a los niños y tener en cuenta sus opiniones, considerándolo como protagonista, como un ciudadano en la sociedad para lo que se requiere dar mayor protagonismo a agentes de cambios que no han sido considerados. ¿Cómo garantizar el cumplimiento de los derechos del niño? El tratado ha contribuido también a transformar las actitudes hacia la infancia al definir las normas mínimas para el tratamiento, atención, desarrollo, protección y participación que es preciso aplicar a todos los individuos menores de 18 años. Sus artículos refuerzan un acuerdo común de las sociedades de que cumplir con los derechos de los niños y niñas es un imperativo para proteger el periodo de la infancia como una etapa separada de la edad adulta, a fin de definir un tiempo en el que los niños y las niñas puedan crecer, aprender, jugar y desarrollarse. ¿Cuáles son los principios generales para la realización de los derechos del niño? Primero, no discriminación, asegurando a cada niño sus derechos sin ninguna discriminación. Segundo, que el interés superior del niño sea primordial en todo lo relacionado con el niño. Tercero, el derecho a la vida, garantizar la supervivencia y el desarrollo del niño. Cuarto, las opiniones del niño, el derecho del niño a expresar sus opiniones libremente. ¿Cuáles son los objetivos del desarrollo del milenio? Primero, erradicar la pobreza y el hambre. Segundo, lograr la educación primaria universal. Tercero, promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. Cuarto, reducir la mortalidad infantil. Quinto, mejorar la salud materna. Sexto, combatir la enfermedad del VIH. Séptimo, fomentar una estabilidad ambiental. Y octavo, la Asociación Mundial para el Desarrollo. ¿Qué son y cuáles son los beneficios de atención y educación de la primera infancia para el desarrollo? ¿Qué son? Los servicios y programas de atención y educación para la primera infancia contribuyen a la supervivencia, el crecimiento, el desarrollo y el aprendizaje de los niños, incluida la salud, la nutrición y la higiene, así como el desarrollo cognitivo, social, afectivo y físico desde el nacimiento hasta el ingreso en la enseñanza primaria en estructuras formales, informales o no formales. ¿Cuáles son los beneficios? La salud y la nutrición materna de la primera infancia mejoran las perspectivas de la educación. Son cada vez más numerosos los estudios relativos
de los efectos negativos del hambre, el retraso en el crecimiento, la anemia, derivados de las deficiencias alimentarias y de salud en las perspectivas y los resultados de la educación. Los resultados en la enseñanza primaria en los siguientes niveles. En la participación en los resultados en la enseñanza primaria y en los niveles superiores están ampliamente documentados. Una intervención temprana puede reducir las desigualdades sociales. Las investigaciones demuestran claramente que la atención en la educación en la primera infancia puede compensar las desventajas y la vulnerabilidad, cualquiera que sean sus factores subyacentes: pobreza, sexo, raza, etnia, casta o religión. La inversión en los programas de atención y educación primera infancia son rentables. Se han hecho evaluaciones rigurosas de programas destinados en Estados Unidos, pero un creciente número de países aún siguen en subdesarrollo. Reflexionemos. ¿Por qué es importante que se implementen políticas y programas internacionales sobre la educación y primera infancia? Los niños son el futuro de un país, por lo tanto debe ser la prioridad para este. Cuando en la Constitución se aclara que los niños nacen libres e iguales, se busca generar conciencia, por lo que es una obligación garantizar estos derechos, y para poder hacerlo es necesario que, aparte de la Constitución, existan otros compromisos que busquen fortalecer los derechos del niño, haciendo que estemos obligados a crear y acoger políticas y programas para la primera infancia y la educación inicial. No es posible que todavía se vean niños explotados, maltratados, sin educación, sin que se les garantice lo básico para vivir con dignidad, ya que al implementarlas estaremos garantizando a los niños un presente y un futuro donde ellos sean respetados y tomados en cuenta al tomar decisiones sobre ellos mismos, donde se les proteja y se les brinde un apoyo total sin importar su situación económica, cultura, raza o condición física, que ellos, como el futuro del país, sean vistos como tal y por ende se invierta en ellos desde el momento en que son concebidos para garantizar su vida y combatir la mortalidad infantil, combatiendo la pobreza, el hambre por la que muchos de ellos tienen que pasar y lo que conlleva a que muchos de ellos no sobrevivan, a ser maltratados y en otros casos a ser explotados para sobrevivir. Con los programas de protección estaremos haciendo que esto no sea solo palabras, sino que se obligue a todos los adultos a respetar a los niños para que ellos puedan nacer, crecer, jugar, alimentarse y educarse viviendo en un proceso en su infancia normal y sobre todo con igualdad de condiciones, haciendo que ellos se formen en una sociedad que esté dispuesta a darles lo mejor para su desarrollo y crecimiento. Muchas veces se piensa que los niños nacen con sus derechos ya adquiridos y que con esto lo tienen todo. Por eso, al crear nuevas políticas y programas, todos estaremos aportando de manera individual y grupal, buscando aportes para combatir en todo lo que se ve que hay falencias, porque en países como el nuestro, donde aún se ve el subdesarrollo y la pobreza como algo normal, es donde radican más los problemas y la vulnerabilidad de nuestros niños es mayor.